A continuación, voy a revelarte la fórmula secreta de Steve Jobs para cambiar tu destino y reescribir tu historia y la de tu familia, para diseñar la vida con la calidad que te mereces, incluso si no tienes nada. Lo mejor de todo es que voy a probarte que no necesitas realizar demasiado esfuerzo, ya que formas parte de una cultura que está en proceso de escribir su propia historia y tan solo necesitas una reorientación para saber de dónde vienes y hacia dónde dirigirte con paso firme para alcanzar tu libertad emocional y financiera. Este 5 de octubre se cumple un año más de la muerte de Steve Jobs, este personaje que contribuyó en gran parte a crear la época en la que actualmente vivimos. Esta era que llamamos la era de la información. Y queremos celebrar su aniversario compartiendo contigo esta valiosa fórmula que le aseguró el éxito durante toda su vida. Nuestras vidas pueden verse en medio de diferentes eras y culturas. Este mundo en el que actualmente vivimos no siempre existió, porque las culturas cambian cada varias décadas y nuestra mentalidad y forma de ver las cosas evolucionan. Incluso si no lo notamos o si damos por sentado todas las bendiciones y libertades que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, alrededor de 75 años atrás, ahí por 1940, se vivía la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos escuchado algo de dicha guerra, pero pocos son los que realmente pueden decir lo que se siente vivir en carne propia, siendo oprimido y encerrado por años en uno de estos refugios bajo tierra, sin ni siquiera haber hecho nada para merecerlo. Países, como la isla de Malta, fueron atacados tan solo por ser una colonia del Reino Unido liderado por Inglaterra. Y más de 2.000 personas tuvieron que meterse en este refugio en donde cada uno de ellos tenía tan solo 60 metros cuadrados de espacios para pasar varios años de su vida. Al mismo tiempo que escuchaban las bombas que caían afuera, nacían niños, comían flores después de que las ratas se les acabaron y se propagaban enfermedades entre ellos. Gracias a Dios que la guerra terminó y una nueva era empezó, la era de movimientos de libertad. Gente que simplemente quería la oportunidad de ejercer el derecho que se les había negado por tantos años, el derecho de hacer una vida normal y crear una familia. Dentro de esa cultura de liberación alrededor del mundo, aproximadamente en 1960 nació el popular movimiento hippie. Sus principios era el disfrutar una armonía con la naturaleza y vivir unidamente en paz, al mismo tiempo que experimentar con el arte y la música y algunas drogas que consideraban parte de su liberalismo mental. En los posteriores años, hasta mediados de 1970, la cultura hippie evolucionaría a unirse a lo que se llamó contracultura, que simplemente luchaba contra todo el sistema impuesto por los gobiernos, contra el racismo hacia los afroamericanos y contra la discriminación para las mujeres. Dentro de esa era tan diferente a la actual, las nuevas generaciones de ese entonces crearon la época en la que vivimos actualmente. Entre esa siguiente generación se encontraba Steve Jobs, nacido en 1955, fue dado en adopción por sus padres biológicos debido a que no podían mantenerlo económicamente. Sus padres adoptivos se encargarían de proporcionarle un entorno propicio para que se desarrollara su interés por la electrónica desde que era muy joven. Tanto así que a sus 13 años se tomó la libertad de llamar a Bill Hewlett, uno de los fundadores de la empresa HP, para pedirle que le enviara unas partes electrónicas para el proyecto que se encontraba desarrollando, ya que no tenía dinero para comprarlas él mismo. En 1976, a sus 21 años, junto a su amigo Wozniak, fundó Apple, creando una de las primeras computadoras de escritorio desde el garaje de su casa. El resto de la historia seguro lo conoces. Bajo su visión y su mando se creó toda la base de tecnología que actualmente utilizamos, desde las computadoras mismas, pasando por el internet y hasta los teléfonos y demás dispositivos móviles de hoy en día. Sin embargo, es la fórmula con la que logró convertir Apple en la empresa más valiosa, es decir, que tiene más dinero en el mundo, la que en realidad nos importa. La fórmula de Steve Jobs posee 5 elementos clave. El primer elemento de la fórmula la encontramos en la libertad de la cultura en la que creció. Esa misma cultura hippie le enseñó que las cosas materiales no importaban y por tanto, al no tener nada que perder, pudo correr altos riesgos a través de su vida de empresario. Cuando muchos de nosotros nos aferramos a las cosas materiales y tenemos miedo de perderlas, personas como Steve Jobs, sin llegar al extremo de vivir sin posesiones, simplemente dejan de lado esas preocupaciones de dinero y se lanzan a implementar estrategias que siguen su pasión,
y que saben que les traerán buenos resultados. El segundo elemento de la fórmula de Steve Jobs era que conocía bien sus defectos y virtudes, y por tanto sabía que no podía hacerlo todo por su cuenta, y que debía encargarse desde sus inicios no solo de buscar dinero para financiar sus proyectos, sino que ese dinero también proviniera de personas que le pudieran aportar experiencia y conocimiento a su empresa. Fue así como uno de sus primeros mentores fue Mike Markula, quien al mismo tiempo fue el primero que invirtió dinero para la producción inicial de computadoras Apple II. Además, se encargaba de buscar y persuadir a todos los talentos que encontrara y que pensaba le podían ayudar a cumplir sus objetivos. Un hecho histórico fue la contratación de Bill Atkinson, un programador extremadamente habilidoso que no quería dejar su empleo y trabajar para Steve Jobs en Apple. Pero cuando Steve Jobs le envió un boleto de avión, decidió ir a verlo. Steve Jobs le dijo: "Estamos inventando el futuro. Ven aquí y deja tu marca en el universo". Y Atkinson lo hizo. Su primera tarea en Apple fue crear un programa para monitorear los precios del índice Dow Jones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En ese tiempo no existía tal cosa. De hecho, uno de mis mentores con más de 40 años de experiencia en los mercados comentaba que tenían que llamar a Estados Unidos para poder tener los precios y dibujar las gráficas en papel durante los años 80 ellos mismos. Atkinson tuvo que inventar el proceso para llamar por teléfono al sistema del Dow Jones, copiar los precios y colgar, naciendo así el que es probablemente el primer software para invertir en la bolsa que podía ser utilizado en una computadora por personas normales como tú y como yo. El tercer elemento de su fórmula especial para el éxito proviene de su capacidad para luchar por lo que él consideraba sus principios. Steve Jobs consideraba que todas las máquinas deben funcionar como un sistema listo para usarse. Es decir, que el usuario no necesita ningún tipo de manual de instrucciones para poder poner a funcionar y a disfrutar su producto. Para conseguir ese propósito, justo después de su éxito con su primera computadora comercial llamada Apple II, Steve Jobs conformó un grupo de talentos que él mismo había reclutado para crear una computadora aún mejor que se llamaría Macintosh. Esta era una computadora única al inicio de los 80, ya que iba a ser la primera computadora que usaría un ambiente gráfico, en vez de tan solo los textos que se manejaban hasta ese entonces. Para mostrarlo de forma simple, las primeras computadoras, incluida la Apple II, que fue la primera que ellos hicieron, se veía como la de la izquierda, pero la Macintosh lucía como la de la derecha. Muy diferente, ¿verdad? Pero lograr este objetivo no era fácil, ya que aunque Steve Jobs se encontraba buscándolo, esta tecnología gráfica no existía, o al menos nadie sabía que estaba en proceso de ser inventada por un pequeño grupo de empleados de la empresa Xerox. Para poder conseguir hacer realidad la Macintosh, Steve Jobs utilizó el cuarto elemento de su fórmula, la distorsión de la realidad. Esta técnica consiste en que sin importar qué tan difíciles e incluso imposibles sea lo que tú quieras lograr, tienes que forzar a la realidad inmediata, es decir, a tu realidad del día de hoy, forzarla a que se doble todo lo que pueda para poder creer que sin importar qué tengas que hacer, podrás conseguir lograrlo. Esto le permitía a Steve crear cosas que no existían y conseguir que sus equipos de trabajo terminaran sus proyectos en plazos de tiempo que todos creían imposibles, haciendo creer a todos que todo estaba bajo control y que cualquier reto frente a ellos se volvía cada vez más fácil a medida que se avanzaba en el camino a conseguirlo. Tanto distorsionó su realidad que ni siquiera tuvo que inventar ese ambiente gráfico en las computadoras por sí mismo, sino que de acuerdo a sus mismas palabras se robó la idea. Lo cual nos lleva al quinto y último elemento de su fórmula. Los buenos artistas copian, los grandes roban. Esta frase del gran pintor y escultor Pablo Picasso era repetida por Steve Jobs en referencia a lo que sucedió cuando a finales de 1979 negoció con los altos cargos de Xerox un acuerdo que le permitiría a Xerox comprar 100.000 acciones de Apple antes de salir a la bolsa, a cambio de que lo dejaran entrar a ver el trabajo de investigación en uno de sus laboratorios. Un año después, cuando Apple salió a la bolsa, Xerox había ganado más de 16 millones y medio de dólares a cambio de dejar entrar a Steve Jobs y su equipo a sus laboratorios y dejarlo ver la tecnología gráfica que estaban desarrollando, y de la cual los mismos dirigentes de Xerox desconocían el potencial. No puedo creer que Xerox no haya implementado ni vendido esta tecnología todavía, dijo Steve
al ver los primeros gráficos de la historia en una pantalla de computadora. Se trataba ni más ni menos de la base en la que operan todas las computadoras y dispositivos hoy en día. Aunque no estaba terminada, ese trabajo sembró la idea en Steve Jobs, su programador estrella Bill Atkinson y el resto de su equipo en implementar y mejorar esa tecnología y crear un nuevo sistema operativo para su computadora Macintosh. Pero no fue tan sencillo como robar y ya. Varios años de trabajo duro para crear todo por su propia cuenta y desde cero, junto a miles de obstáculos que tuvieron que pasar hasta que a finales de 1983 la Macintosh de Apple estuvo lista para ser ofrecida al público. Era una versión sumamente mejorada de lo que vieron en Xerox, y Bill Atkinson, bajo la supervisión de Steve Jobs, no podía creérselo cuando los ingenieros de Xerox lo felicitaron por haber hecho un mejor trabajo que el de ellos. Bill Atkinson trabajó tan duro dentro de la realidad distorsionada de Steve Jobs que creía que lo que él había creado era mucho peor de lo que vio en Xerox. Había hecho que lo imposible fuera posible con tan solo utilizar el cuarto elemento de la fórmula de Steve, ignorar la realidad. Había inventado el futuro. Pero todavía faltaba lo más difícil, convencer al público que la Macintosh era en realidad la mejor computadora del mundo. Se oye fácil, pero si todos pudiéramos vender un producto, todos fuéramos millonarios. El primer y tercer elemento de la fórmula de Steve Jobs tenía la respuesta: ser fiel a sus principios, al mismo tiempo que aplicaba su filosofía de hippie de liberación y de protesta contra el sistema. En ese momento, la mayoría de personas procedentes del movimiento hippie tenía la idea de que las computadoras no eran del todo buenas para la humanidad, que era una forma más en que los gobiernos podían utilizar para controlar e imponer su voluntad. Pero Steve Jobs, que entendía bien esa ideología, se gastó un récord de $750,000 en grabar un comercial de televisión que iba a hacer nuevamente historia y a ser considerado uno de los mejores anuncios de la historia. Reclutando al productor Lee Cloud y su equipo, consiguieron crear un anuncio capaz de identificarse con la cultura liberal hippie que protestaba contra ese sistema, al mismo tiempo que consagraba la Macintosh como la computadora que iba a ayudar a ese objetivo, al competir contra las computadoras clones que IBM y otras empresas estaban fabricando y ganándole en ventas a Apple en ese entonces. Pero no todo fue perfección, ya que la obsesión de Steve por la simplicidad y creatividad, combinada con su lado humanitario proveniente de la cultura hippie, hizo que luchara tan incesantemente en desarrollar mejores computadoras que llegó a tratar mal a muchísimos de sus propios empleados y a comportarse con su misma familia de formas en las que ninguno de nosotros estaría orgulloso. Hasta que en 1985 la junta directiva de la propia empresa que fundó apoyó al director ejecutivo que el mismo Steve Jobs había contratado para obligarlo a renunciar de toda participación y colaboración en Apple. Fueron años duros para Steve Jobs, pero decidió empezar dos nuevas empresas que en sus inicios eran un auténtico drenaje de dinero. Tanto así que llegó a gastarse la mitad de su fortuna que había ganado en Apple en esas dos empresas que seguían sin generar ganancias. Pero Steve Jobs mantuvo esos elementos de su fórmula firmes y siguió insistiendo y luchando hasta conseguir que una de esas empresas se convirtiera en Pixar y revolucionaría el mundo del cine animado con la película Toy Story, que unió a la industria de Hollywood con la tecnológica, hasta ese entonces separadas. Y su otra empresa, Next, que desarrollaría una nueva tecnología gráfica mucho más eficiente que hasta Apple necesitó usar posteriormente para poder solucionar sus problemas de ventas al estar cerca de llegar a la bancarrota. Fue en ese momento, durante 1997, que los mismos directivos de Apple se vieron obligados a traerlo de regreso para que pudiera usar sus dos nuevas empresas y su fórmula de 5 componentes para salvar a Apple del abismo al que se dirigía. Las acciones tenían un precio de menos de $7 en ese entonces y por si fuera poco, la empresa había perdido dinero por 2 años consecutivos y estaba ya al borde de la bancarrota sin que nadie pudiera encontrar la forma de hacerla subir. Pero Steve Jobs sí lo consiguió y con creces. Pero no fue nada fácil tampoco. Hubo tanto trabajo detrás que según él, las enfermedades de las que murió fueron provocadas por el estrés que sufrió durante esa etapa. Pero para enero de 1998, tan solo 4 meses después de su regreso, Apple ya se encontraba ganando 45 millones.
Afortunadamente, nos dejó la estrategia simple con la cual consiguió arreglar Apple y obtener estos resultados fuera de serie. Tan solo tenemos que dibujar una cruz en una hoja de papel. En cada una de las 4 partes escribir en 2 o 3 palabras los objetivos principales o primordiales que buscamos en nuestro negocio o en nuestra vida. En el caso de Apple, Steve escribió consumidores personales, profesionales o empresas, computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Luego, debemos empezar a evaluar todo lo que estamos haciendo para eliminar todo lo que no está dentro de ninguna de esas 4 áreas primordiales. Y finalmente, utilizar todo nuestro tiempo y nuestros recursos para trabajar como locos aplicando la fórmula de los 5 elementos hasta conseguir que cada una de esas áreas se hagan realidad. Con esta simple estrategia y aplicando su propia fórmula, continuó el trabajo que durante 10 años no había podido hacer dentro de Apple. Continuó su pasión y no le bastó con reinventar la industria de Hollywood con Pixar, sino que además reinventó después la industria de la música con el lanzamiento de su popular iPod, así como la industria de dispositivos móviles y el internet que hoy conocemos. Por eso, el día de hoy, en homenaje a esta persona de muchas maneras imperfecta pero valiosa para la historia de la humanidad, quiero brindarte la oportunidad de que tú también reinventes tu futuro, de que aproveches tu historia y la cultura y era de la información de la que formas parte para crear un negocio en bolsa. Por la sencilla razón que ahora no solo los otros lo han hecho posible, sino que es más fácil que nunca en nuestra historia y cultura hacerlo. Quiero que inicies tu negocio y que puedas hacerlo al más bajo precio posible. Y es por eso que por una vez más durante tan solo 5 días seguidos vamos a poner a tu disposición un 50% de descuento en todos nuestros contenidos educativos de alta calidad. Hablamos de un año de acceso a más de $5,000 en valor real de videos, ebooks y el software detector de oportunidades del submarino bursátil, con los que en lenguaje sencillo podrás aprender a crear un negocio que genere ganancias en 4 mercados al mismo tiempo desde tus primeros meses de inversión. Eso significa que podrás ganar cada día al negociar en el mercado de acciones, en el de opciones, en el de futuros y en el de divisas Forex. Y es que si eres de los que se suscriben los siguientes 5 días contando desde hoy y realizando un pago de $199 de los Estados Unidos, que es renovable, solo si tú quieres después de un año, podrás estudiar a tu propio ritmo, ya que tendrás todo un año de acceso a todos estos recursos. Nuestros alumnos en promedio consiguen empezar a invertir profesionalmente en alrededor de 6 meses, y eso tan solo dedicando de 2 a 4 horas semanales de estudio. Así que imagina lo que puedes hacer si dispones de más tiempo. Porque después de todo, debemos dar las gracias por formar parte de tanta historia en la humanidad y de que tengamos las bendiciones y libertades que tenemos dentro de esta cultura actual de la información en la que todo es posible y que aunque no lo fuera, ahora ya conoces cómo distorsionar la realidad para poder creer que lo imposible es posible. Por si este descuento te pareciera poco, queremos invitarte a probar nuestro sistema de alerta profesional en el que tan solo hemos perdido durante 5 meses y no de forma seguida en los últimos 3 años. Podrás disfrutar de todo un año de acceso a nuestro servicio de alertas en donde nosotros haremos el trabajo semana a semana por ti. Y junto a un paquete especial de nuestros videocursos intensivos que permitan acortar todavía más tu proceso de aprendizaje en todas las áreas esenciales, podrás estar abriendo tus primeras transacciones no en meses, sino en semanas, incluso si tan solo tienes $100 de Estados Unidos o menos dentro de tu cuenta de inversión para poder empezar. Tanto nuestro software como nuestro servicio de alertas te permiten literalmente copiar y robar, al igual que el mismo Pablo Picasso y el mismo Steve Jobs lo hizo aplicando el 5.º elemento de su fórmula, ya que usando nuestros algoritmos especiales escaneamos las más de 4.000 empresas del mercado y extraemos lo mejor de lo mejor cada semana, para luego filtrarlas y decirte hasta el momento exacto en que debes abrir y cerrar cada una de tus transacciones y cómo puedes programarlas todas en forma automática de la misma forma que los profesionales y los que más ganan dinero en el mercado lo hacen. Así que déjate ya de indecisiones y de decir que mañana o más tarde podrás empezar. Deja de pensar que no puedes, deja de pensar que es imposible. Y por si acaso no puedes dejar de pensar que es imposible, recuerda que lo imposible atrae, lo imposible es sexy. A nadie le sorprende que gane el mejor, todo el mundo se lo espera. Lo que realmente nos importa es creer que David le ganó a Goliat,
que el equipo pequeño salga campeón rompiendo todo pronóstico y que tú nunca te imaginaste vivir de la bolsa de valores, pero puedas hacerlo empezando el día de hoy. Debajo de este video encontrarás los detalles de todo lo que nuestras dos alternativas incluyen. Realmente espero verte del otro lado para empezar a trabajar en tu negocio bursátil cuanto antes. Con mucho placer, te dejo con el anuncio con el cual Steve Jobs reinventó Apple después de su regreso en 1997, contratando a Lee Cloud y su equipo, los mismos que inventaron el anuncio de 1984. Nos dejó un mensaje en este anuncio de que es posible y de que podemos no solo cambiar nuestra realidad, sino el mundo. Que lo disfruten. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas diferente. Ellos no siguen las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Y mientras que otros los ven como los locos, nosotros los vemos como genios. Porque la gente que está tan loca como para pensar que pueden cambiar el mundo es quien lo logra.